De la plática que vamos a hablar hoy, siento que yo la necesitaba más que ustedes. O de pronto ustedes van a ver si la necesitaban tanto como yo. Pero en verdad yo necesitaba muchísimo de esta plática de hoy, de esta palabra de hoy. Porque no sé si hay temporadas o hay momentos en la vida de ustedes, si de pronto lo están pasando en este momento, donde las tormentas se ponen supremamente fuertes, donde preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? No sé qué puedo más hacer, no sé cómo controlar esto, no sé qué está sucediendo y sentimos que se perdió todo el control del timón. ¿Alguien le ha pasado eso o está pasando por eso en sus vidas? ¿Solo yo? Pobre mí. Y decimos, no sé, esta semana tuve demasiados ataques, le decía al pastor, ya no puedo más con estos ataques del enemigo, están muy fuertes, están demasiado fuertes y ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y estamos en nuestra segunda temporada de espectadores a protagonistas y quise tomar la historia de un verdadero protagonista que nos enseña, no, acá necesito un hombre fuerte, está más duro. Diego, ¿por qué no vino rápido? Y hoy vamos a ver cómo ser un protagonista en medio de la incertidumbre, porque la verdad, yo creo que todos necesitamos aprender a ser protagonistas en medio de la incertidumbre, porque ser protagonistas cuando todo está bien es más fácil, ¿verdad? Pero aprender a ser protagonistas cuando las cosas van terribles, ahí es donde está el chiste. Así que, ¿cómo se convierte una persona en protagonista del propósito de Dios, aun cuando está viviendo momentos fuertes y terribles de incertidumbre? Y hoy quiero que lo hagamos estudiando o aprendiendo un poco de un gran protagonista de la Biblia, que es Daniel. Mi hijo se llama Daniel porque nació en uno de los momentos más... Bueno, he tenido tantos momentos difíciles de ahí para allá, pero fue un momento realmente difícil y ya les he contado, ¿no? Dani tiene su nombre porque es un monumento, por así decirlo, para que nunca se me olvide la fidelidad de Dios. Así que lo primero es cómo nos convertimos en protagonistas cuando la vida está bien complicada, bien compleja. Y si tú quieres, ve a Daniel 1:3, por favor, si tienes tu Biblia ahí, si no, aquí la están proyectando. Y Daniel 1:3 dice así: luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de las familias real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevadas a Babilonia como cautivos. Vamos a parar ahí y vas a irte al versículo 7 y el versículo 7 dice: el jefe del Estado Mayor a esos jóvenes que habían llevado, ¿cómo? ¿Qué dice la palabra que acabamos de leer? Cautivos. Les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Nego. Yo quiero hablarles un poco del contexto de lo que estaba viviendo este joven. Se cree que Daniel tenía entre 15 y 17 años cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Y cuando un reino conquistaba otro reino, solía llevarse los jóvenes más preparados que tenía ese reino. Y no era porque ese reino estuviera actuando por misericordia. Era una táctica de guerra porque era la manera como se debilitaba el enemigo. Así que Jerusalén es conquistada y el rey Nabucodonosor trae las jóvenes, como dice aquí el texto bíblico que acabamos de leer,
de las familias nobles, los jóvenes notables, y los lleva cautivos a su tierra. Los lleva cautivos a una tierra extraña. Los llevó a Babilonia. Esto para Daniel significó muchas cosas. Porque si tú lees el libro de Daniel, ves que Daniel nunca más volvió a vivir en Jerusalén. Toda su vida adulta, más o menos entre los 15 y 17 años, transcurrieron en una tierra extranjera, en una tierra lejana. Muy seguramente Daniel, porque tampoco lo menciona la palabra, en el libro de Daniel no se menciona que Daniel haya vuelto a ver a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Así que muy seguramente o no los volvió a ver o los perdió. También Daniel perdió su libertad. Porque aunque más adelante Daniel va a ocupar grandes cargos, al principio Daniel era un prisionero de guerra. Daniel, como vimos aquí, también en el texto bíblico, se le estaba invitando a perder su identidad, porque le cambiaron su nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Por eso mi hijo Daniel se llama así, Dios es mi juez. Pero el nombre que le colocaron en Babilonia era Belsasar, que hacía referencia a una deidad babilónica. Le tocó aprender el idioma caldeo, la literatura, la ciencia, la cultura. Era un proceso de 3 años que tenía que vivir Daniel para poderse convertir en un funcionario babilónico. Así que Daniel literal había perdido absolutamente todo. Pero Daniel aceptó lo que no podía controlar. Daniel no podía controlar y tenía una lista gigante de lo que no podía controlar, que era que Jerusalén fuera conquistada, que lo llevaran cautivo, que lo separaran de su familia, que le cambiaran el nombre, que viviera en Babilonia y que su rey ahora fuera Nabucodonosor. Daniel pudo haber pasado los años amargado preguntándose, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a mí? ¿Alguna vez usted se ha hecho esas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Y quiero decirles algo, que cuando hablo de que Daniel aceptó lo que no podía controlar, no significa que Daniel fuera una persona resignada. Porque la aceptación no es resignación. Es reconocer una realidad para poder empezar a actuar con la ayuda de Dios. Así que los verdaderos protagonistas como Daniel dejan de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y comienzan a preguntarse, Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esta realidad y con esta Babilonia en la que estoy viviendo. ¿Qué hago con las circunstancias que no puedo controlar? Nunca vas a poder ser protagonista si solamente desvías tu energía a aquello que no puedas controlar. Yo tengo muchos cuadernos de journaling y me di cuenta que hay una cita bíblica que está en absolutamente todos mis cuadernos de journaling, que es Filipenses 4:6. ¿Alguien se la sabe? Todos deberían de sabérsela, en mi cita bíblica preferida. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Y así experimentarán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios guardará su mente y su corazón hasta que Él vuelva. La preocupación, dice el pastor Bill Johnson, que una vida preocupada es una vida encarcelada.
Y precisamente la preocupación es tratar de controlar algo que es imposible para ti controlar. Daniel no podría controlar estar cautivo en Babilonia. Y por eso yo te pregunto hoy, si tu vida está encarcelada porque simplemente no has aceptado que hay cosas que no puedes controlar. Que no puedes controlar el futuro, porque Dios no te dio energía para vivir un futuro. Dios te dio energía, como dice Jesús, para vivir el hoy. ¿Recuerda las palabras de Jesús? Cada día trae su propio afán. Bástale la preocupación del día de hoy al hoy. Daniel tenía una lista de las cosas que no podía controlar. Ser cautivo, perder la familia, perder el hogar, ser un extranjero, que le cambiaran el nombre. Todo eso eran cosas que no estaban en las manos de Daniel. Él no podía controlar esa lista. Pero ¿saben qué podía hacer? Sí podía hacer una cosa. Y esto es nuestro segundo aprendizaje de Daniel. Daniel no podía controlar las circunstancias que le rodeaban. No podía controlar a Babilonia. Pero sí podía decidir quién sería antes de que llegaran las pruebas. ¿Quién decido ser mientras vivo en Babilonia? Tu Babilonia puede ser muchas cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser problemas económicos, pueden ser problemas de pareja. Muchas cosas pueden ser tu Babilonia el día de hoy. Pero mire lo que dice Daniel 1:8. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Y la palabra clave aquí es decidido. En otras versiones dice, Daniel se lo propuso en su corazón. Hay algo que aprendí durante mi último duro proceso. Y es que las pruebas no revelan o no forman nuestro carácter, sino que las pruebas revelan el carácter que yo he construido durante mi vida. Las pruebas demuestran verdaderamente en qué me he convertido mientras he estado viviendo la vida. Muchas personas esperan que llegue la crisis para decidir cómo voy a responder. Pero si tú quieres ser un verdadero protagonista, debes aprender de Daniel. Porque los verdaderos protagonistas toman esas decisiones antes. Deciden ser íntegros, deciden ser fieles, deciden hoy que estoy en Jerusalén, decido ser un joven que honra a Dios. Hoy que estoy en Jerusalén, estoy parafraseando a Daniel, decido vivir conforme a mis convicciones. Y cuando llegó Babilonia, cuando llegó la tormenta, Daniel no tuvo que inventar una respuesta. Simplemente vivió de acuerdo a lo que ya había decidido ser. Y quiero ponerles un ejemplo de algo que sucedió hace muy poco. Y es que un edificio no se refuerza durante un terremoto, ¿verdad que no? ¿Se puede reforzar un edificio durante un terremoto? Un edificio se construye firme, con bases sólidas antes del terremoto. ¿Para qué? Cuando llegue la prueba, allí sí podemos decir cuál es la calidad del cimiento, ¿cierto? Veíamos edificios que no soportaron en el anterior terremoto. A veces nosotros no tenemos los cimientos de Daniel. Daniel tenía cimientos profundos. Y esto es una de las enseñanzas más valiosas que Jesús nos ha dejado. Jesús nos dijo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio
como la persona que construye una casa sobre la roca sólida. Puede llover a cántaros, pueden subir las aguas de la inundación, los vientos golpear contra esa casa y no se vendrá abajo, porque no está construida sobre arena, está construida sobre roca. La diferencia entre Daniel, bueno, y sus otros amigos y otros jóvenes que estaban en Babilonia, no fue que Daniel no tuviera tormentas, estaba en Babilonia igual que ellos. La diferencia era que Daniel tenía bases fuertes, bases sólidas, una vida que había determinado y decidido tener cimientos profundos. Por eso cuando llegó Babilonia, no pudieron derribar esa vida, porque esa vida estaba bien sustentada en la roca que es Dios. Y por eso la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, en este día, es ¿qué decisiones tienes que tomar hoy para empezar a construir una vida que sea capaz de soportar las pruebas, las tormentas y el Babilonia de mañana? ¿Qué decisiones debes empezar a enfocar hoy para que después no tengas que improvisar? Quiero decirte que la próxima prueba no va a ser el mejor momento para construir cimientos. El mejor momento para construir cimientos es hoy. Tampoco puedes esperar la próxima prueba para decidir quién quieres ser. Los protagonistas no improvisan su fidelidad. La construyen una decisión a la vez. Lo vimos las mujeres este primer grupo de conexión. Con María de Betania decidió escuchar a Jesús, tirarse a los pies. Una decisión a la vez construye bases sólidas para cuando vengan los vientos. Así que lo primero es que no puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo decidir quién soy, quién voy a ser en medio de las circunstancias que me suceden. Babilonia va a venir, ¿verdad? Porque Jesús no dijo, esa casa construida sobre la roca nunca va a tener una tormenta. Esa casa construida sobre la roca nunca va a haber un viento fuerte o nunca va a sufrir una inundación. Jesús dijo, esa casa construida sobre la roca va a estar en pie. Y nada de eso la va a poder derrotar. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con tu vida. Por eso, cada decisión cotidiana de tu vida importa. Porque estás construyendo lo que tú quieres ser cuando vengan las tormentas, cuando venga Babilonia. Lo tercero es que Daniel fue fiel en lo pequeño. El mismo verso bíblico, el mismo verso de Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. A simple vista, cualquiera podría decir que esa decisión de Daniel era insignificante. Yo podría entrar a explicarles teológicamente lo que significaba que Daniel no quisiera comer el alimento de Babilonia porque eran alimentos sacrificados a los ídolos, etc. ¿Qué podría significar? Él ya estaba esclavo, ya estaba en Babilonia, ya estaba cautivo. ¿Qué podría significar comer una cena más, una comida más? Pero no le ha pasado a usted, porque a mí sí. Estoy segura que el pastor Miguel también. Que hemos dicho una oblea más. Eso es. A ver, gracias. Una torta de chocolate más. ¿Qué? Por eso, una torta de chocolate más. ¿Qué puede pasar? Sí. Y luego nos pesamos y decimos, aquí está la torta de chocolate.
en mis 5 kilos de más. Ser fiel en lo pequeño hace mucho la diferencia en tu vida. Para Daniel no se trataba de la comida. Para Daniel se trataba de fidelidad. De eso se trataba. Era tan importante porque Dios estaba observando cómo respondía Daniel cuando aún no se le conocieron. Chico, ¿a dónde están los chicos aquí? Están arriba, ¿no? Allá está. ¿Cuántos años tienes tú? 15. Era un chico como tú. 15 años. 17 años. Y Daniel ya estaba diciéndole a Dios, voy a ser fiel en lo poco. Antes de que Daniel fuera la persona que interpretaba los sueños, que salió del foso de los leones, que estaba como gobernador, mejor dicho, antes de todo eso, Daniel fue fiel en la mesa, en lo pequeño. Jesús también nos enseñó de eso, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Dios usa cada pequeña decisión de fidelidad para comenzar a escribir una gran historia. Hace poco, yo les voy a contar esto. Hace poco me demoré 2 días haciendo una clase de los niños. Me acosté como a las 2 de la mañana porque quería que fuera perfecta. ¿Saben cuántos niños llegaron ese domingo? 4. Y alguien me dijo, valía la pena haberte quedado 2 días trasnochando para que lleguen 4 niños. Y yo respondí sí. Porque es que ni siquiera es a la cantidad de que le estoy entregando lo que estoy haciendo. Es que Dios está observando cuán fiel soy en lo pequeño. No quiero impresionar a la iglesia, perdónenme. Quiero impresionar a Dios. Quiero que entienda que si me entrega 100 niños o si llena ese auditorio, yo ya fui fiel en lo pequeño. Porque para Dios nada verdaderamente es pequeño. Tú piensas que pararte en una puerta puede ser lo pequeño y estoy sirviendo en algo tan pequeño. O tú piensas que lo que tienes en tu mano es demasiado pequeño. Pero no puedes olvidar que la fe es del tamaño de un grano de mostaza, que es, también nos lo enseñó Jesús, la semilla más pequeña y que da un árbol gigante de fruto. Así que sé como Daniel, sé fiel en lo pequeño para demostrarle a Dios que tú vas a poder ser fiel en lo mucho. Esfuérzate sin temor, aún en medio de la incertidumbre, de la Babilonia, de lo que estés viviendo. Porque te puedes quedar llorando, amargado, o puedes tomar la decisión de levantarte y decirte, bueno, aquí solo hay esto, pues con esto yo voy a ser fiel. ¿Chévere? Amén. Hay algo que me encanta de Daniel, porque aparte de entregar lo que no podía controlar, decidir quién iba a ser, porque hay otra cosa que les quiero decir que se me acaba de venir a mi mente, es que las circunstancias no pueden decidir sobre lo que yo sí puedo decidir, es que quién voy a ser en medio de todas esas circunstancias.
Porque ¿es cierto o no es cierto que la preocupación y el descanso toman la misma capacidad de nosotros? Sí. Pero al final tú decides si quieres tener una vida encarcelada, llena de preocupación, o quieres tener una vida de fe, llena de esperanza. ¿Quién puede decidir eso en tu vida? ¿Dios? Yo. Solo yo. Dios usa pequeñas decisiones para escribir grandes historias. Quizás hoy tu mesa del reino es una comida. Puede ser hacer lo correcto cuando nadie te ve, cuando nadie lo note. Puedes seguir orando aunque no veas una respuesta, servir aunque parezca que nadie lo valore, o permanecer simplemente fiel a Dios en medio de tu más grande crisis. Esas pequeñas decisiones son las que Dios usa para preparar grandes propósitos para tu vida. La fidelidad siempre pesa más que el tamaño de la tarea. Una pequeña semilla de fe puede producir muchísimo fruto. Así que no puedo controlar todo lo que me sucede. Puedo decidir quién ser y puedo hacer decisiones visibles, pequeñas, que muestren que verdaderamente he decidido en mi corazón ser alguien diferente. Porque el carácter no se forma nada más en los grandes momentos. Se revela en las pequeñas decisiones cotidianas que tomas. Ahí se revela tu fidelidad. La cuarta cosa espectacular que me enseñó Daniel es que Daniel decidió convertir la incertidumbre y decidió convertir Babilonia y decidió convertir todo esto que le estaba sucediendo en dependencia de Dios. Aquí hay dos textos que hemos puesto. Uno es Daniel 2, 17, 18, que es el momento en que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Yo creo que ustedes han escuchado esa historia, ¿verdad? Y entonces el rey sueña y llama a los magos, nadie le da respuesta, así que toma una decisión, y es que si no hay una respuesta de lo que significaba unas vacas flacas y unas vacas gordas, entonces todos los sabios, entendidos, magos y todos los que iban a estar ahí morirían. Y la respuesta de Daniel ante lo que había proclamado el rey Nabucodonosor, porque Daniel hacía parte de los magos, de los sabios de Babilonia, es llamar a sus amigos. En vez de desesperarse y tomar decisiones apresuradas, como hacemos muchos de nosotros, ¿verdad que sí? Llama a sus amigos y le dicen, vamos a buscar a Dios y le vamos a pedir a Dios que nos revele lo que está pasando. ¡Wow! ¡Qué nivel el que tenía Daniel de conexión con Dios! ¿Qué nivel tenía Daniel de dependencia de Dios? En la incertidumbre tú tienes dos caminos. La misma palabra de Dios dice, está el camino de la vida y de la muerte. Escoge. Está el camino de la rebeldía o de la dependencia. Escoge. Daniel llama a sus amigos, toma el camino de la dependencia de Dios. Dios le revela qué iba a pasar con las vacas. Y las cosas son transformadas. Lo segundo es que Nabucodonosor hacen una estatua, todos tienen que orar. Y todos dijeron, no, se ha prohibido orar
Así que era una trampa para Daniel. Si ustedes van y leen Daniel 6, era una trampa que otros, claro, Daniel iba en plena Babilonia, subiendo y subiendo y subiendo de nivel. Y entonces vienen los malos, ¿no? Y todos esperaban que Daniel dejara de orar porque era el decreto que se había enviado. Pero Daniel hizo lo que siempre hacía. Porque Daniel ya había tomado pequeñas decisiones cotidianas que estaban formando su carácter. Y dentro de esas decisiones estaba que oraba 3 veces al día. Daniel me gana. 3 veces al día. Daniel, ¿tú oras 3 veces al día? Deberías de aprender de este Daniel. ¿Para qué te puse, Daniel? La incertidumbre, el decreto del rey no cambió los hábitos de Daniel. No cambió para nada la estructura sobre la roca que Daniel había decidido establecer. Estaba súper incierto el panorama, pero Daniel no dependía de las circunstancias. ¿De quién dependía Dios? ¿De quién dependía Daniel? Daniel dependía de Dios. Cuando las cosas se ponen mal, normalmente hacemos 2 cosas. O nos preocupamos o buscamos a Dios. Lo que les decía, tomen una decisión. Las 2 cosas ocupan tiempo, pero solo una trae paz, la otra trae ansiedad. Así que los protagonistas no tienen todas las respuestas. Y los protagonistas tampoco van a huir de los momentos de Babilonia. Los protagonistas conocen a aquel que tiene las respuestas y que tiene el poder. ¿Cierto que sí? Así que, primero, Daniel aceptó lo que no podía controlar, decidió qué iba a hacer, fue fiel en lo pequeño y, por último, dependió completamente de Dios. Así que cuando empezamos esta mañana vimos a un joven que había perdido totalmente el control de su vida, ¿cierto? Cautivo, le cambiaron el nombre, los llevaron a una tierra desconocida. ¿Alguien siente que ha perdido totalmente el control de su vida últimamente? ¿Alguien se siente como Daniel? Daniel terminó siendo un protagonista increíble, pero increíble, porque Daniel nos demuestra que si convertimos a Dios en protagonistas, como dice esta última frase, Daniel nunca quiso ser el protagonista principal de la historia. Quiso que Dios fuera el protagonista de su vida. Y cuando Daniel permite que Dios sea el protagonista de su vida, entonces Dios convirtió a Daniel en un protagonista de la historia. Yo creo que Dios no quiere que tú seas un espectador en medio de Babilonia. Quiero decirte que Babilonia no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios sobre tu vida. Y yo he vivido, creo que todas las Babilonias habidas y por haber. Y les decía al inicio que últimamente he tenido muchísimos ataques. Muchos. Pero hoy, mientras adoraba a Dios, le decía, confiaré en ti. Babilonia no tiene la última palabra. Estas circunstancias, esta crisis, estos problemas, esta necesidad no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y decido controlar aquello que no puedo controlar. ¿Puedes controlar estar sin empleo? No. Puedes hacer las pequeñas cosas como enviar tus hojas de vida, ¿verdad?
Estás haciendo las pequeñas cosas, pero te prometo que Dios te va a dar la victoria. Te lo prometo. Quiero invitarte a que te pongas en pie.